Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas y hoy quiero hablarles acerca de las primas como derecho laboral en Bolivia. Las primas son un beneficio económico obtenido de las empresas o empleador a favor del trabajador. Quisiera tratar de dar una justificación del por qué este derecho. Y es que los derechos laborales están muy arraigados a la condición de ser humano de los trabajadores. Entendamos esto mejor con un ejemplo. En una empresa yo consigo o necesito computadoras, maquinarias, ¿no? Dependiendo a lo que mi empresa se dedique, voy a necesitar herramientas, ¿no es verdad? Y considerando que este tipo de objetos tiene un tiempo de vida, pues cuando llegasen a arruinarse del todo, lo que se haría sería reemplazar con una nueva maquinaria, ¿no es verdad? Y no habría gran repercusión sobre que se haya fregado el objeto. Pero veamos del otro lado. Contrato a una persona para que realice una función dentro de mi empresa. Pero si esta persona no consigue generar ingresos o sufre las condiciones extras, ¿no?, a las que muchas veces son sometidos los trabajadores, y si a causa de estas condiciones la persona llegara a morir, obvio, después de tiempo, producto del trabajo, pues habría una familia, ¿no?, un entorno que sufriría esa pérdida. Es diferente a un objeto por esa razón, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de humanismo, ¿no es verdad? ¿Cómo es el empresario, ¿no?, que tiene esa capacidad económica y tiene los medios y necesita en un momento del trabajador, ¿no es verdad? Y muchas veces los empleadores, por ese deseo de generar ingresos, se olvidan de los trabajadores, del esfuerzo que realizan. Consideran que es suficiente con el sueldo que reciben. Y la ley considera que, y obviamente, seguramente hubieron en el pasado interpretaciones, análisis que hicieron llegar hasta nuestros días este derecho, ¿no? Y más o menos esos análisis han sido de que el trabajador tenga ese derecho a participar de las ganancias que obtiene mi empleador, ¿verdad? Porque el empresario, como les digo, va ahí, ¿no?, generando año tras año ganancias, pero los trabajadores no, se quedan con ese sueldo que se les pacta. Y haciendo un análisis, se puede decir rápido, siento que esa es la razón. La condición humana del trabajador y tratar de que el trabajador tenga la mayor posibilidad de mejorar su estilo de vida y no solo el empresario. Yendo a los conceptos más técnicos acerca del derecho de la prima, se establece que, y quiero aclarar antes de entrar a los porcentajes, que esto está regulado en nuestro artículo 57 de la Ley General del Trabajo, artículos 48 al 51 del decreto reglamentario, y hay unos decretos ley y ley más anteriores. Uno que usaré será el de decreto 229 del 21 de diciembre de 1944. Hay algo interesante referente a la fecha, y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es en esta gestión. Se podría decir que salen los derechos humanos y a los meses sale ese decreto ley que establece la prima como un derecho para los trabajadores. Interesante, ¿no? Bien, porcentajes. La ley, el código
o la Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario dan, ¿no?, conceptos y reglamentan este derecho, pero voy a tratar de resumirlo, ¿ok? De la ganancia que la empresa obtenga al año, podrían ser 20.000 bolivianos, 30.000, 50.000, depende qué tan grande es mi empresa, ¿verdad? De ese 100% de ganancia, aclarar que para que exista el derecho de prima, uno de los requisitos es que exista ganancia dentro del año. De no existir, pues el trabajador tampoco obtiene el derecho a la prima, ¿ok? Muy bien, del 100% de ganancia se extrae un 25% y este monto es el que se distribuye entre los trabajadores a un sueldo total ganado, ¿ok? Esto significa eso, un sueldo total ganado, ¿ok? Y de no alcanzar, se reparte este monto de dinero en partes iguales. Vamos a un ejemplo. Digamos que esto son 1.000 bolivianos. Solo como ejemplo, ¿ok? Entonces el 25% serían 250 bolivianos, ¿verdad? Este monto sería el que tendría que dividirse entre los trabajadores en partes iguales, o si alcanzare a un sueldo total ganado. ¿Ok? Bueno, aclarado, es un 25% de las ganancias totales que obtiene la empresa el que se distribuye entre los trabajadores. ¿Quiénes son acreedores a este derecho? Son acreedores a este derecho empleados y obreros. Eso lo podemos despejar por si alguien tiene una duda. En el artículo 57, que dice: las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a sus empleados y obreros. Ahí vemos que como que los mete en un mismo. Lo establece el artículo mismo, que el derecho a la prima corresponde a ambos, a empleado y obrero, ¿verdad? Por si aún queda alguna duda, en el decreto ley de 229, que mencioné al comenzar el video, del 21 de diciembre de 1944, en su artículo 1 dice: toda empresa comercial, industrial o cualquier otro negocio está obligado a gratificar a sus empleados y obreros. Dice empresa comercial, industrial o cualquier otro negocio. Y vamos a ir aclarando esto en lo que resta del video. ¿Qué engloba eso de empresa comercial, industrial o cualquier otro negocio? ¿Okay? Pero básico entender que el derecho a la prima le corresponde al empleado y al obrero, por los artículos que acabo de leer. ¿Ok? Hay una confusión de la cual podemos ser víctimas, y es que en el artículo que acabo de leer en el decreto ley 229 menciona que aguinaldo o prima anual en una de sus partes, y como que genera a veces confusión. Bueno, para despejar esa duda me puse a buscar más leyes y hay dos leyes, una del 31 de mayo y una del 11 de junio de 1947, donde establecen que la prima y el aguinaldo son dos cosas distintas. Solo por decirlo, porque es más que obvio. Artículo único de la ley de 31 de mayo de 1947. Se determina que la prima anual como sueldo o salario adicional al final del año, en el caso de que hubiese utilidades, es distinta del aguinaldo de Navidad. Con eso creo que basta. Hay otra ley, por si quieren leerlo, la ley del 11 de junio de 1947, que igual establece algo similar. Tiempo de servicio. ¿Cuánto tiempo de servicio necesita o requiere el empleado para ser parte de este derecho? 3 meses. La ley establece que el tiempo mínimo de trabajo para que sea acreedor de este derecho son 3 meses. ¿Okay?
Plazo para la cancelación. La ley establece que el empleador tendrá un plazo de 30 días posterior a la aprobación del balance general. En el artículo dice por la Comisión Fiscal Permanente, pero en resumen habla de impuestos nacionales. ¿Okay? Uno presenta el balance, se aprueba, se determina que existe ganancia. De ese momento, 30 días después, o dentro de los 30 días, me deberían estar pagando el derecho a prima, ¿no? Bien, en esta parte vamos a explicar lo que hablamos al comienzo del video, ¿no es verdad? Donde decíamos que los que están obligados a cancelar el derecho a la prima son empresas comerciales, industriales o cualquier otro negocio. Vamos a tratar de especificar un poco más, porque es un poco general ese artículo. Para esto nos vamos a valer de la ley 843 y en los artículos 36 al 51, donde habla de un impuesto en particular, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Todas las empresas, y vamos a ver aquí que especifica en una parte qué tipo de empresas son sujetos pasivos o están obligados a presentar sus estados financieros, no solo a pagar el impuesto. También hay una obligación antes, que es la de presentar estados financieros, y de existir ganancia, pues pagan el impuesto. Pero la obligación de presentar los estados financieros o un documento similar, que es la memoria anual, la obligación está, ¿muy bien? Eso quiero dejar claro. Muy bien. En el artículo 37 se establece varios tipos de sociedades, y no quisiera mencionarlos todos. Vi un video que también está en YouTube, que voy a tratar de ponerlo en la descripción o en los comentarios de este video, donde hacía una clasificación que nos ayuda a hacer más sencillo este tema. Clasificaba a las empresas o a las sociedades que están obligadas a presentar sus estados financieros a sociedades comerciales. Dentro de las más comunes están las sociedades anónimas o sociedad de responsabilidad limitada. Un indicio de que mi empresa o la empresa para la cual yo trabajo o el lugar para el cual yo trabajo paga este impuesto es que generen factura. Si en el lugar donde yo trabajo presentan facturas, es un indicio de que pagan este impuesto o están obligados a presentar sus estados financieros y por tanto a pagar el derecho a la prima ya en materia laboral. El otro grupo son sociedades sin fines de lucro, que están obligadas a presentar no sus estados financieros, pero sí una memoria anual donde se registra las ganancias y demás datos, movimientos económicos que hayan tenido dentro del año. Y de existir ganancia, ¿no? Corresponde el pago del impuesto y también el pago del derecho de la prima. ¿Okay? Mientras las sociedades cumplan con esta obligación y se logre determinar que no existe ganancia, pues no hay la obligación tampoco del derecho de la prima. ¿Okay? Hay otro que son los profesionales independientes. Por ejemplo, podrían ser abogados, ¿no? Que tengan oficinas y que tengan trabajadores a su cargo. Estos están obligados a registrarse en impuestos nacionales y tienen que estar registrados, si no me equivoco, en el régimen general, que presentan igual que una sociedad comercial. En realidad es una sociedad unipersonal que se le llama esto. Esto ya es dentro del área tributaria de derecho comercial, y como esto es una explicación acerca de prima, que es en materia laboral, no quisiera adentrarme mucho al tema porque lo voy a mezclar un poco. Pero sí, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos. Podrían ser oficinas de abogados, notarías, por ejemplo, oficialías de registro civil que tengan empleados, claro. Dentistas, clínicas pequeñas, ¿no? Y librerías, lugares donde
generen ingresos estén obligadas a pagar impuestos, por tanto están obligadas a presentar los estados financieros o la memoria anual. La memoria anual normalmente se presenta por las sociedades sin fines de lucro. Y ejemplos de estas sociedades, ya que hablamos del tema, sindicatos, ¿no? Sindicatos, asociaciones, iglesias, entre otros. Hay un montón de ejemplos de sociedades que no persiguen o no tienen esa finalidad de generar lucro, pero a través de donaciones o algún movimiento económico tienen o no ganancias, es indiferente, ¿no? Pero la ley 843 establece la obligación de que presenten la memoria anual o los estados financieros. Y vamos a ver la importancia de esto en el artículo 181 del Código Procesal del Trabajo, que establece lo siguiente: que las sociedades o empresas que estén obligadas a presentar su balance y no lo hicieran, es decir, el balance general ante impuestos nacionales, y no lo hicieran, para el derecho laboral se presume que existió ganancia dentro del año y por tanto corresponde el pago de la prima con un sueldo total ganado. Es decir, que si la sociedad, empresa para la cual yo trabajo, quiere evadir el derecho laboral a la prima a través de la no presentación de los balances, pues es al contrario. De no presentarlo se presume que existió ganancia dentro del año y por tanto corresponde la prima con un monto de un sueldo total ganado. ¿Ok? Algo más. Muy bien. El documento base, como ya lo he estado mencionando en el transcurso del video, es el balance legal que se presenta al final del año. Un poco para hacernos entender este tema, que ya está dentro del área del derecho tributario, es que la gestión fiscal o el año normalmente termina un 31 de diciembre. Hablamos de las empresas comerciales, ¿verdad? Y de las otras sociedades que mencioné. De ese periodo deben de pasar 120 días o la ley tributaria les da un plazo de 120 días o 3 meses para presentar esos estados financieros, es decir, enero, febrero hasta marzo, ¿no? Y recordemos que la ley laboral les da un plazo a los empleadores de hasta un mes o 30 días para cancelar el derecho a la prima posterior a la aprobación del balance, ¿verdad? Entonces, si aplicáramos los periodos máximos, terminando el mes de abril, correspondería ya el periodo de vencimiento donde ya deberían de pagarme el derecho a la prima. De no hacerlo, el trabajador tiene la vía de reclamar directamente ante su empleador, reclamar ante el Ministerio de Trabajo o ante el juez laboral. Aclarar algo en este punto, y es que este derecho goza, como muchos de los derechos laborales, que para el caso nos vamos a valer de dos, ¿bien? Goza de dos, se podría decir, elementos del derecho, que son la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad. Es decir, este derecho a la prima, el trabajador no puede renunciar. Se podría entender que al no reclamar, ¿es verdad? Bueno, si el trabajador no lo reclama, pues lo pierde. Pues no. Ya que este derecho laboral goza de este principio que es la irrenunciabilidad. Por tanto, no puede renunciar a este derecho así no lo haya reclamado. El otro es la imprescriptibilidad, que dice que este derecho no se pierde por el paso del tiempo. Pueden pasar 5 años, 7 años y no me han cancelado la prima de todo ese tiempo, pues esos derechos no se pierden. Incluso después de mucho tiempo, cuando el trabajador se retire o se ha retirado, puede exigir el pago de todos los años de servicio, el derecho a la prima. Creo que eso es todo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.